Hoy comenzamos una nueva serie, los domingos, que se va a llamar La Guerra Espiritual. Nos va a llevar muchos domingos porque he preparado muchísimo material y me he inspirado en Saddam Hussein. No es cierto. Pero tantas cosas que están pasando en el área de la guerra que de veras esto nos ilustra de una forma maravillosa que el cristiano está en una guerra. Y si nosotros leemos la Biblia, encontramos con detenimiento que el cristiano no tiene nunca un cese al fuego. En el mes de febrero y marzo, ahí en el Medio Oriente, se pudo dictar, mediante la resolución 668 de las Naciones Unidas, el cese al fuego en el Medio Oriente, ya que este señor Hussein sacó sus tropas de la ciudad invadida de Kuwait, y en ese momento se acabó la agresión de los países que formaban la coalición internacional para evitar que este hombre se constituyera en el chantajista número 1 del petróleo internacional. Pero estos acontecimientos que vemos en el periódico en cuanto a las guerras nos hacen recordar y me han hecho recordar que el cristiano no ha realmente reconocido la seriedad de la guerra en la que se encuentra. Y la guerra del cristiano, que es una guerra espiritual, es una guerra encarnizada. Es una guerra donde, ahora que regresé de Estados Unidos, de San Diego, y donde he viajado últimamente, por todos lados los líderes que he conocido, me traje como 15 volúmenes de libros de Estados Unidos, los últimos libros publicados en cuanto a profecías bíblicas, en cuanto a los mejores teólogos que hay ahorita en Estados Unidos, y todos están absolutamente de acuerdo que nos encontramos en el preámbulo del arrebatamiento de la iglesia. No hay ningún hombre de Dios ahorita en el mundo que no sepa y no tenga la convicción que estamos en la antesala del Apocalipsis. Este problema en el Golfo Pérsico solamente ha servido para desencadenar todos los acontecimientos que se van a precipitar, como es ahorita un tratado de paz. Ahorita se está buscando de una forma ansiosa la paz en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque si no hay paz ahorita en el Medio Oriente, el nuevo orden mundial no puede ser llevado a cabo. Se necesita forzosamente que esta área donde se encuentran el 60% de las reservas petroleras del mundo entero tenga paz. Porque si no, Japón, ni Europa, ni Estados Unidos pueden llevar a cabo ningún tratado político, económico o comercial. Entonces la Biblia nos muestra que este tratado de paz entre los árabes y los judíos lo va a firmar el anticristo. ¿Cuándo va a ser? Puede ser el mes que entra, puede ser mañana. El secretario de Estado, James Baker, está tratando ahorita de llevar su diplomacia con el presidente Hafez el-Assad de Siria, y se ha constituido él en el líder ahorita del mundo árabe. Y están tratando de que lo más rápido posible se firme ese tratado para que el mundo pueda comenzar otra vez a recuperarse de este conflicto que sumió a más de 35 naciones en un problema casi nuclear. Nosotros, pues, como cristianos, somos soldados y todos nosotros hemos sido enviados al territorio enemigo. ¿Cuál es el territorio enemigo en el cual los soldados cristianos estamos combatiendo? El territorio se llama el planeta Tierra. Cristo dijo que los cristianos no somos de este planeta. En Juan 17 dijo, ustedes no son del mundo. O sea, físicamente yo nací de mi madre. Yo nací, por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca. Y ahí nací cuando mi padre iba pasando en un viaje, y ahí nací del vientre de mi madre, de aquí de este planeta Tierra. Y físicamente pertenezco a ese planeta. Pero cuando yo nací de nuevo, cuando recibí al Espíritu Santo, nací de lo alto. De la tierra de este planeta, mi madre me dio mi cuerpo. Pero cuando tú invitas a Jesucristo, del cielo te viene la nueva personalidad, que es la nueva criatura. Entonces tenemos físicamente un apegamiento a este planeta y espiritualmente pertenecemos al cielo. Pero lo que domina es el espíritu. Y los cristianos nos damos cuenta que ya no hay nada en este planeta que nos pueda satisfacer. Ya no hay nada que nos pueda traer paz ni satisfacción, porque ahora nuestra mira está en las cosas del cielo. Ahora el cristiano descubre que todo aquello que es espiritual, la vida de paz, de gozo, de tranquilidad, ya no se encuentra ni en las cantinas, ni en las discotecas, ni en las drogas, ni en el sexo, ni en los viajes, ni en el dinero, ya ni en el poder. Ya no nos interesa ser populares, no nos interesa que nuestro nombre esté en la plana del periódico, ya no queremos llegar a ser que gobernador de este estado. Todos los deseos que anhelábamos anteriormente
comienzan a ser minimizados porque ahora nuestra nueva naturaleza anhela y espera las cosas de la vida resucitada. Como soldados viviendo en un planeta o en un territorio enemigo, portamos un uniforme, pero no todos los cristianos traen puesto este uniforme. ¿Cuál es el uniforme que los cristianos traemos? El uniforme que traemos es el uniforme de testigos de Jesucristo. ¿Por qué les digo que no todos los cristianos lo traen? Porque solamente los que hablan de Jesucristo son los que no les da vergüenza de que el mundo sepa de que son cristianos. Cuando tú le hablas a alguien de Jesucristo y le comienzas a hablar de Jesucristo, es porque traes tu uniforme puesto. En otras palabras, te identificas como soldado del ejército del Señor. Entonces, solamente los que hablan de Cristo, a la familia y a los que no les da vergüenza, ni tampoco tienen miedo de la persecución, son los que se han puesto el uniforme y están dispuestos a seguir a su maestro. Cuando el Señor venga, no todos los que se dijeron cristianos se irán con Él, porque se irán con Él los que traían puesto el uniforme, los que nunca se avergonzaron de Él. Vean, por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, algunos versículos donde el apóstol Pablo nos demuestra de qué grado estaba él convencido de estar en una guerra y de qué forma se usa la analogía constante de la guerra con la vida espiritual de un cristiano. Dice en la segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3, segunda de Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Observen que dice la Biblia que debemos aprender a sufrir por Cristo. Los cristianos tenemos que aprender a sufrir por Él. Qué precioso que los niños comiencen de niños a ser perseguidos en la escuela por causa de que traen puesto desde niños el uniforme de Cristo. A muchos padres nos parte el alma ver que nuestro hijo llegue de 10 años de edad o de 8 años de edad llorando, papá, ¿por qué lloras? Porque un niño me dijo que no era de su religión, porque me dijeron que yo no creía en la evolución, porque me dijeron que yo no me gustaba la pornografía, y comienzan nuestros hijos desde pequeños a ser perseguidos por los enemigos porque viven en territorio enemigo. Pero hay que enseñarles a nuestros hijos y a nosotros que tenemos que sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Vean también ustedes el capítulo 4 de la misma carta. En 2 Timoteo 4, versículo 7, dice el apóstol Pablo, y aquí les recuerdo que esta es la última carta del apóstol. Pablo se encuentra, al escribir la segunda carta de Timoteo, en una prisión a punto de ser echado al circo romano. Al momento de que las fieras lo estaban esperando, dice la tradición que Pablo murió en el circo romano. Y dice Pablo antes de morir, en el versículo 7, he peleado la buena batalla. Vean cómo Pablo veía la vida cristiana como una batalla, como una guerra. Y él había sido un soldado valeroso. Él no había tenido miedo, él se había puesto el uniforme con dignidad y con orgullo, y por causa de ese valor, el apóstol Pablo estaba en la antesala del martirio romano. Dice Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vamos pues a la Biblia en esta mañana para analizar el llamado que Dios nos hace a pelear a su lado, a conocer nuestras armas, nuestras debilidades y a conocer también la estrategia del enemigo para que nosotros sepamos cómo poder vencer. Hace algunas semanas vi una entrevista en la televisión del general que fue el comandante en jefe de todos los ejércitos aliados en el Medio Oriente, el general americano de 53 años de edad, Norman Schwarzkopf. Y le preguntaron al general Norman Schwarzkopf, que fue el que organizó a todos los ejércitos del mundo en contra de Irak, que qué opinaba de Saddam Hussein como estratega militar. El general Schwarzkopf contestó y dijo, Saddam Hussein ni es militar, ni es estratega, ni es soldado, ni tampoco tiene una pizca de listo para poder pelear con nadie.
Cuando ha ganado batallas, lo ha hecho con medios ilegales como gases químicos que ha arrojado en contra de su propio pueblo. Entonces dice el general Schwarzkopf, ¿cómo le puedes ganar a un militar? Muy fácil, solamente rodeándolo y organizando la estrategia militar. Él dice que Saddam Hussein utilizó una estrategia que es la estrategia de los cobardes. Utilizó durante toda la guerra la estrategia del terror y del temor. Todos ustedes oyeron por la televisión que a cada instante decía, voy a usar a los prisioneros de guerra como escudos. Voy a mandarles gases químicos. Va a ser la madre de todas las batallas. Y esto ponía a muchos soldados con el cuscús, ¿verdad? Y comenzaron los soldados a decir, híjole, a lo mejor sí tiene algo escondido, a lo mejor tiene un arma nuclear. Y todos estaban atemorizados de que brincara el leopardo. Todo fue pura de la boca para afuera. No fue nada realidad, no usó gases químicos, su ejército se echó a correr como conejos, como cobardes, porque solamente utilizó el temor y el terror, que son las armas de Satanás, el temor y el terror. Y Satanás usa lo mismo con nosotros. Los que han venido los jueves al estudio de Satanás, que ya llevamos 4 conferencias, hemos podido percibir este último jueves de qué forma nos ataca mentalmente y nos infunde miedo. Y nos dice, te va a pasar esto, vas a chocar en la carretera, si te entregas mucho, Dios te va a pedir a un hijo, si te entregas mucho, Dios no va a hacer que llegues tú a gerente de tu compañía. Y Satanás invade nuestra mente con pensamientos de terror y de temor. De que si nos consagramos a Dios nos va a pasar esto, de que si hacemos esto nos va a pasar esto. Y este es el arma de Satanás, porque él es un cobarde. Pero nosotros vamos a través de estas conferencias a conocerle de una forma más profunda, y no solamente a él, porque aparte del diablo tenemos a 2 enemigos más. ¿Cuáles son los otros 2 enemigos del cristiano? Aparte de Satanás. El otro enemigo es el mundo. Y no las montañas, ni el Paricutín, ni el Popocatépetl, ni los preciosos valles del estado de Morelos, sino cuando decimos el mundo, nos referimos al sistema organizado de Satanás a través de la filosofía, de las diversiones, de su moral y de todas las cosas que dice 1 Juan 5 están bajo el maligno, incluyendo la educación también. Y el tercer enemigo del cristiano con el cual tenemos que pelear se encuentra ni más ni menos dentro de nosotros. Nuestra naturaleza caída adámica. La Biblia le llama la carne. Y no es este pellejo que tú ves aquí, no, es una fuerza dentro de nosotros que es destructiva. Y que dice en Romanos 7, cuando quiero hacer el bien, hallo dentro de mí algo que me jala a hacer lo que no quiero. Hoy en la mañana, muchos me dicen, me levanté tranquilo, yo quería ir a la iglesia y de repente no sé qué pasó, voló la mosca y ya mi esposa y yo nos gritamos. Ya le aventé la caja de Conflex, ya me aventó la puerta del coche y después de hacerlo me arrepentí y le dije, Padre, ¿por qué lo hice? Pero constantemente vemos dentro de nosotros ese traidor, esa naturaleza, esa carne que está tratando todos los días de ir en contra de los designios y de la voluntad de Dios. Vamos a comenzar en esta mañana con el llamado cristiano al valor. El llamado cristiano al valor. Por causa de que la vida cristiana es una guerra espiritual constante y encarnizada, y de que nuestros enemigos, Satanás, el mundo y la carne, son y ejercen un poder y fuerza mucho más grande que la nuestra. O sea, no hay ningún cristiano que pueda pelear contra el diablo. No hay nadie que pueda vencer las tentaciones del sexo, del alcohol, del dinero, del poder, de la popularidad. Nadie. No hay nadie que pueda vencer tampoco su propia carne dentro de nosotros. Por causa de que nuestros enemigos son mucho más grandes y poderosos que nuestros mejores deseos y nuestra fuerza de voluntad, Dios envió a morar dentro de nosotros a su Espíritu Santo. Y esta es la razón principal por la cual el cristiano es una persona que no se enfrenta ni al mundo, ni a Satanás, ni a su propia carne en su propio poder. Y cada vez que ustedes, hermanos en Jesucristo, traten de pelear contra ustedes mismos, cada vez que ustedes jóvenes quieran que no voy a tomar en la fiesta y que a mis 15 años voy a ser santa y no voy a tener novia a los 18 años, todas las buenas intenciones que ustedes hagan, si no las hacen fortalecidos en el Espíritu, van a caer. Porque no tenemos dentro de nosotros la fuerza para poder vencer las tentaciones
que son mucho más fuertes que cualquier buen deseo que podamos tener. Por ejemplo, en Hechos 1:8, Cristo prometió que recibiríamos poder. Escuchen la palabra griega. Recibiréis dunamis. De ahí viene la palabra dinamita. Recibirán dunamis cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. Jesús promete que cualquier persona en este mundo, en este territorio enemigo, que crea en Él y que confíe en que su muerte y su sangre ha podido pagar por nuestros pecados, en el momento en que esta persona deposite su fe en la cruz del Calvario y en la muerte de Jesucristo, esta persona automáticamente recibe del cielo, no de la tierra, recibe del cielo un poder. Y este poder que entra a nuestra vida se llama el poder dunamis. Porque la palabra dinamita o la palabra dunamis, de donde se tradujo esta palabra, implica un poder que no es nuestro. La dinamita se usa regularmente como en un cartucho. Yo recuerdo cuando mi papá estaba construyendo en Acapulco la famosa Plaza de Toros Caletilla, yo tenía como 10 años de edad, allá por los 50. Recuerdo cuando estábamos llegando ahí primero a quitar todo aquello que estorbaba la construcción, y metían todos los trabajadores cartuchos a las rocas. Primero hacían un hoyo en la roca, unas rocas de este tamaño, metían un cartucho o dos cartuchos y comenzaban a gritar, ¡ay, viene el golpe, gritaban todos los trabajadores y a correr todos. Y ese cartucho introducido entre la roca explotaba y rajaba la roca en diferentes partes. Era la forma en que podían quitar las rocas, desmembrarlas y poder trabajar más adecuadamente. Pues vean ustedes que Dios ha metido dentro de nosotros un cartucho de dinamita. Y ese cartucho de dinamita entre nosotros es un poder que no es propio ni inherente nuestro, es el poder de Dios. Y ese poder es manifestado a través de la palabra. Cuando un cristiano predica la palabra, ese poder sale y entra con el cartucho de dinamita dentro de las personas y hace explosión, parte a la persona, la sacude, la conmueve. Y hay muchas veces que esta explosión es lo que produce la nueva conversión. Ese poder dentro de nosotros, dijo Cristo, era y tenía un propósito principal. Ahí lo dice Hechos 1:8. Y me seréis testigos. La palabra testigo es la palabra griega martureo. De ahí tenemos la palabra mártir. Qué interesante. La palabra testigo ligada a la palabra mártir. ¿Por qué dijo Cristo, me seréis mártires? Porque el hecho de hablarle a la gente que no es cristiana, el hecho de vivir en un territorio enemigo, el hecho de ir en contra de la corriente de este mundo, el mundo tiene una corriente de arriba hacia abajo, el cristiano comienza a ir de abajo hacia arriba, el mundo va hacia abajo, hacia su destrucción, hacia su porquería, hacia su orgullo, hacia todo aquello que los está destruyendo. El cristiano va hacia arriba. El ir hacia arriba, el nadar en contra de la corriente, necesita un poder. ¿Cómo podría un salmón ir en contra de la corriente? ¿Por qué una trucha no puede ir en contra de la corriente? ¿Por qué un tiburón no puede ir en contra? ¿Por qué solamente el salmón? Porque Dios puso dentro del salmón una característica que no tiene ningún otro pez. El nadar en contra de la corriente. Nosotros somos los salmones de este planeta. Somos los únicos que tenemos que ir en contra de la corriente. Y si en tu escuela predican la evolución, tú te paras y le dices, es una mentira la evolución. Y si en tu escuela tienes maestros ateístas, hay que combatir el ateísmo. Y si tus amigas son inmorales, hay que combatir la inmoralidad. Y si tus amigos son adúlteros y letrados y inmorales, hay que ir en contra de eso. Tenemos que ir en contra de eso. Y para ir en contra de eso necesitamos poder. El Espíritu Santo, pues, vean ustedes también en Romanos 8, es el que ha entrado a nuestra vida para capacitarnos, habilitarnos a ser soldados de Jesucristo. Ahí está el gran fracaso de la religión. Cuando éramos religiosos, pero no teníamos poder. Ahí está la diferencia. Yo recuerdo, me eduqué en colegios lasallistas desde el kinder hasta la universidad. Y durante toda mi preparatoria, durante toda mi secundaria en los colegios de La Salle,
gracias a Dios, muy buenos académicamente, pero totalmente nulos en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, pues siempre me decían, sé bueno, ve a misa, no hagas esto, no hagas aquello, y todo aquello que me prohibían era lo que más me gustaba hacer. Y lo hacía, y cada domingo, me acuerdo, confesaba los mismos pecados al Padre, le decía las mismas cosas, y cada semana repetía lo mismo. ¿Por qué? Porque conocía que era malo, pero no tenía el poder para dejarlo. Y cuando uno es cristiano, recibe uno el poder del Espíritu Santo. Ahí está la diferencia entre un cristiano y un religioso. El religioso trata de hacer lo que Dios manda en el poder de su propia carne. El cristiano en el poder del Espíritu que ha recibido de Dios. Dice Romanos 8, versículos 14 y 15. Romanos 8, 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Aquí la Biblia nos muestra que hay dos espíritus en el mundo. Un espíritu es el que antes teníamos. Era un espíritu de esclavitud, éramos esclavos del pecado. Dice Cristo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero el día que conocieres la verdad del Hijo de Dios, los libertará. Los cristianos, pues, hemos sido libertados. Se nos ha dado el poder de lo alto. Tenemos este poder de Jesucristo en nuestra vida para poder ya no vivir en el miedo. Ya no vivir de que, ¿qué voy a comer mañana? Y si pierdo el trabajo, ¿qué va a pasar? Y si muere mi esposa, ¿qué va a pasar? Antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque dice 1 Juan 5, la fe es lo que vence al mundo. ¿Qué es lo que nos pone arriba de las circunstancias? Nuestra confianza en Dios. Dice uno de los salmos, mi Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Observen ustedes esto, al tener luz y al tener salvación, ¿qué nos puede causar miedo? Si Dios es mi luz, o sea, la ausencia de la luz es lo que produce el miedo. Cuando una persona no tiene luz es porque está en oscuras. Y cuando hay tinieblas, entra el miedo. ¿Quién de ustedes no entra a una cueva así toda, pero negra de oscuridad, y no tiene miedo que se venga un vampiro y le arranque la nariz? O que salga por ahí una araña. Pero todo lo que es oscuridad nos produce miedo, nos paraliza. Pero cuando viene la luz a nuestra vida y tenemos la luz de Cristo a través de su palabra, ¿de quién hemos de tener miedo? ¿De quién? El más grande enemigo ha sido vencido, que es la muerte. Aún la misma muerte ya la venció Cristo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir otra vez en esclavitud? También dice en Gálatas 4:6 lo mismo respecto al Espíritu Santo que hemos recibido para la guerra espiritual. Y vean todos estos pasajes de qué forma tan inequívoca nos demuestran que el que es cristiano tiene el Espíritu Santo. Insisto en esto porque hay muchas personas que insisten en predicar que a muchos cristianos les falta el Espíritu Santo porque no hablan en lenguas, por ejemplo. Y cuando se comienza a predicar esto, comenzamos ya a convertirnos en herejes. Porque eso es una herejía, aunque no lo sepan ellos, es una herejía. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia dice que lo que nos hace cristianos, lo que nos hace hijos de Dios, lo que nos hace bautizarnos con el Espíritu Santo, es precisamente la recepción del Espíritu Santo. Y si alguien no tiene el Espíritu de Dios, dice Romanos capítulo 8, el tal no es de Cristo. Dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Todo aquel que sea hijo de Dios. No importa que seas metodista, o que seas presbiteriano, o que seas carismático, o que seas de la iglesia, no sé qué cosa, no importa en dónde estés. Si tú tienes al Espíritu Santo, eres mi hermano en Jesucristo. Porque eso es precisamente lo que nos hace cristianos. La palabra cristiano significa pequeños ungidos. Cristos, anos, Cristo ungido, anos pequeño. Entonces, el cristiano no es el que fue bautizado, o el que comulga, o el que hizo la primera comunión, o el que no come carne en viernes primeros, o el que va a la villa. Ese no es el cristiano, ese es el religioso.
El cristiano es el que tiene y ha recibido la unción del Espíritu. Y si la ha recibido, escúchenme, es llamado al valor. Actualmente los cristianos no han cambiado mucho de los cristianos del Antiguo Testamento. Porque cuando los judíos salieron de Egipto, en cuanto les faltó la comida, en cuanto les faltó aquellas cosas a las cuales estaban acostumbradas, comenzaron a echársele encima a Moisés. ¿Y por qué ya no tenemos carne? ¿Y por qué esto? Y para eso me convertí, para que me fuera como esto. ¿Y por qué estas pruebas si soy hija de Dios? Estos judíos en el Antiguo Testamento tenían una característica. Al enfrentar las pruebas, no tenían valor. Y muchos cristianos del siglo XX no han cambiado mucho, pues muchos cristianos, cuando comienzan a sentir persecución, o la carencia de algunas cosas, que perdieron el trabajo, o que no tiene dinero, quieren retirarse y comienzan a dudar de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo en Mateo 6, 25 en adelante? Miren a las aves de los cielos, que no siembran, ni recogen, ni guardan en graneros. Miren ustedes a las plantas del campo, que ninguna de ellas ha podido realmente vestirse igual a las vestiduras de Salomón. Salomón no podría compararse con todos sus vestidos a aquella belleza que Dios puso en cada planta y en cada flor. Y Cristo les dice a sus discípulos, si las aves y las plantas y las flores, mi Padre Celestial, tuvo cuidado para que la flor, aleluya, tuviera esto, y para que la lili tuviera esto, y para que la gladiola tuviera esto, y mi Padre diseñó los colores, y el polen, y el tallo, y todas estas cosas, tuvo cuidado en que crecieran preciosas, en cuando brotaran, y las aves, mi Padre sabe que no hay ninguna ave que sea neurótica, no hay aves que tomen chochos tranquilizantes, no hay aves que vayan al otro lado a la frontera a depositar su dinero o depositar las garbancitos ahí, le dicen a los pajaritos, espérenme, lo voy a guardar bajo la roca porque a lo mejor mañana no hay lagartijas o no hay gusanitos. No hay ninguna ave que haga esa. Las aves se acuestan como un niño, se levantan, vuelan, encuentran siempre el comido y sus polluelos están esperando aquella provisión de la cual Dios es fiel hasta el final de la muerte. Entonces, ¿por qué los cristianos tienen miedo de las circunstancias de la vida? Simplemente porque muchos cristianos viven o manifiestan la cobardía espiritual. Si ustedes ven Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, ¿saben quién encabeza la lista al lago de fuego? Me van a decir inmediatamente, los borrachos, los marihuanos, los adúlteros, no los que cometieron aborto, no las prostitutas. Esas son las primeras que van a ir al infierno. No, la lista de los que están hasta arriba, que se van a ir al lago de fuego, dice Apocalipsis 21:8, son los cobardes. Es interesante que los cobardes encabecen la lista. ¿Quiénes son estas personas que fueron cobardes? Me dice uno, fue alguien al que se le cerró un carro en el periférico y no se bajó ni se trompió con el otro. Ese se va a ir al lago de fuego. Fueron los que no fueron a Saudi Arabia ni se pusieron el casco ni el fusil. No, todo lo contrario. El valor del mundo y el valor de Dios son totalmente diferentes perspectivas. El valor del hombre aquí abajo en la tierra es el macho hijo de Emiliano Zapata. Ese es el mero, es el Rambo, es el Charro Avitia, es aquel que desciende de Pancho Villa, el que tiene 3 o 4 mujeres, el que se emborracha, el que le dice a la señora, ¿verdad? Ahí te va Cleotilde, el gasto, pagas la luz y el teléfono y todo, ahí te dejo esos dos pesos, es el que llega a las 2 de la mañana y comienza a gritarle a su esposa, Cleotilde, ven a servirle a mis amigos aquí sus cervezotas. Ese es el valeroso, el que cualquier cosa se trompea en la calle, pero para Dios es otra perspectiva diferente. Para Dios, dice la Biblia, que el valiente es el que tiene dominio de su espíritu. Para Dios, el que es valiente es el que es responsable como padre. El que le es fiel a una sola mujer. ¿Por qué se requiere valor? Porque para serle fiel a una mujer, miren ustedes, acuérdense de lo siguiente, el mal es fácil siempre, el bien es difícil.
Es muy fácil portarse mal, ¿no es cierto? Es lo más fácil, como dicen, soltarse la greña. Y llego a esa fiesta y al son del mambo y al son del cha-cha-cha y de la salsa, me suelto la greña, dejo mi Biblia a un lado y el trago y por aquí por allá. Eso sí, eso es bien fácil. Pero qué difícil es llegar a una fiesta e ir en contra de la corriente. Qué difícil es llegar a tu oficina y todos tus amigos ahí platicando a la hora del café y que donde fui anoche, me fui al Blanquita y me acosté con esa muchacha y por allí todos festejándole a Rambo. Eres lo máximo, compadre. Tú sí eres macho. Qué cosa tan difícil y de cuánto valor se necesita para ir en contra de ellos y decirles, soy diferente. Para eso se requiere valor. Qué fácil es. Ya tiene gemelos, mi vieja, me voy para Tabasco con otra. Ya las cosas están difíciles en mi casa, qué fácil es divorciarse. Es lo más fácil del mundo, ya no te aguanto, ya, pues para pronto, chiquito. ¿Para qué seguimos? Ya, mira, fírmale aquí, ya punto. Tú por tu lado, yo por mi lado. ¿Y los hijos qué? Qué difícil es aguantarse y venir de rodillas y decirle, Padre Santo, aunque esta me ponga los tacos en la cabeza, la amaré hasta la muerte. Aunque mi esposo me crucifique hasta la muerte, jamás le daré el divorcio. ¿Por qué? Porque contigo tendremos la victoria. Y tarde o temprano, tú nos levantarás y nos fortalecerás. Para eso se requiere valor. Los valientes, dijo Juan el Bautista, arrebatan el reino de Dios. Los cobardes son todos aquellos que buscan las cosas fáciles de la vida. Los cobardes son los que buscan el divorcio, la solución para su matrimonio. Los cobardes son aquellos que abandonan a sus hijos y que creen que pueden vivir la vida que ellos quieran por su ego tan grande que los domina. Sin embargo, algún día estarán en el infierno de fuego. No digas que eres cristiano y que por tus venas corre sangre real de Dios, a menos que demuestres, escúchame muy bien, cristiano, que me escuches. No digas que eres cristiano y que por tus venas corre la sangre real de Dios, a menos de que demuestres con un espíritu de heroísmo, con un espíritu heroico, atrévete a ser santo y a navegar en contra de la corriente a pesar de los hombres y de los demonios. Solamente esta clase de cristianos son verdaderamente hijos de Dios, los que no tienen miedo de la vida, no tienen miedo del matrimonio, no tienen miedo de enfrentarse con las responsabilidades que Dios nos demanda. Por eso dice 1 Corintios, capítulo 16, versículo 3. 1 Corintios 16:13 dice esta exhortación al acabar la carta. Velad, estad firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Aquí está el mandato a portarnos como hombres, pero como hombres de Dios, como hombres consagrados a nuestra familia, como hombres dedicados a nuestro matrimonio, como hombres dedicados a proclamar la verdad de Jesucristo, como hombres que levanten a Jesús y a su cruz sin tener miedo de la persecución, sin tener miedo de las personas que están constantemente demostrando hostilidad al poder de Dios, como hombres que no tienen por qué avergonzarse, sino que dicen como Pablo, he peleado la buena batalla. Ahora, para que nosotros comprendamos que lo primero que es importante a considerar es la cobardía, es lo opuesto al valor, veamos el origen del valor cristiano. Si alguno de ustedes en esta mañana está dispuesto, y en esta mañana la palabra de Dios lo está sacudiendo para reconsiderar su vida y no comenzar a que, y me siento la más sufrida de todas las mujeres. No hay ninguna mujer que sufra como yo. Me siento abandonado, mi esposa no me quiere, mis hijos no me quieren. Cualquier persona con sentimientos de autolástima o autocompasión se va a hundir. La manifestación más grande de la cobardía es la autocompasión. Cualquier persona que comienza a sentirse víctima, es que mis papás nunca me quisieron, mi mamá es tan mala, mi padre es tan mal cristiano, por eso soy como así, es que mi esposo, si me ayudara a mi esposo un poco más, si yo tuviera otra clase de esposa, es que mira, no es ni tu hijo, ni tu padre, ni tu esposo, ni tu comadre, es Dios el origen de nuestro valor, enténdelo.
Es Dios. No tenemos excusa. Nadie diga, no he crecido por mi esposo. Nadie diga, no he crecido por mi esposa. Nadie diga, mis papás me impiden crecer. No es cierto. El origen de nuestro valor es Dios. ¿Cuál es la razón por la cual no vences? Escúchame muy bien. Si tú en esta mañana quieres portarte con valor y luchar e ir en contra de la corriente en tu caminata hacia el cielo, entonces tienes desde esta mañana que establecer principios y convicciones espirituales en tu vida cristiana. Vean 2 de Pedro capítulo 1. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10, se nos hace una exhortación solemne. 2 de Pedro 1:10. Y dice el apóstol Pedro, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Se nos invita a que hagamos firme, a que ya estemos convencidos, a que no sigamos siendo como las veletas del mar, como los barcos que viene un viento y primero estamos para acá y después para allá. 3 días a la semana amo a mi esposa, 4 días la golpeo, 3 días le doy el gasto, 5 días no le doy de comer, algún día tengo devocional con mi hijo, otro día no lo tengo, a veces robo en mi trabajo, el mes que entra pago impuestos, dentro de 4 meses me vuelvo a robar. Son personas que siempre están navegando de doble ánimo. Todo cristiano que es así, inconstante y sube y baja, y sube y baja, y sube y baja, es una persona inestable. Esa persona no puede tener valor. ¿Cuál es la raíz de esa inestabilidad? Su falta de convicciones. No ha hecho firme su vocación y elección. No ha habido un día en su vida, y recuérdalo en este momento, no ha habido un día en tu vida en que vengas junto a tu cama y te hinques delante de Dios y le digas, Señor, te prometo que voy a ser íntegro. Cualquier trance en mi trabajo que se me presente, la voy a rechazar, a una costa de perder el trabajo. Cualquier mujer que no sea mi esposa, la voy a rechazar con tu ayuda, Señor. Cualquier invitación que tenga que no te agrade, la voy a rechazar, Señor. No voy a traer a mi casa videos pornográficos, no voy a traer a esta casa revistas pornográficas. Señor, te prometo desde esta mañana, con tu ayuda, ser íntegro. Como no ha habido ese día en tu vida, y siempre ha sido el que pues arrancas y no arrancas, arrancas y no arrancas, por eso algún día acabarás negando a Jesucristo. Acuérdense que Pedro negó a Cristo. El mismo Pedro que escribe esto, lo escribe porque él negó a Cristo durante una época de su vida. ¿Y saben ustedes por qué negó a Jesucristo? La Biblia lo dice, porque lo comenzó a seguir de lejos. Y cualquiera de ustedes que siga de lejos a Jesucristo, lo va a acabar negando. Tenemos que venir todos los días a hincarnos en nuestra mañana en la cama, junto a la Biblia, orar, fortalecernos, limpiar mis pensamientos, lavarme con la sangre del Señor, meditar la palabra, memorizarla antes de acostarme, darle buen ejemplo a tu casa, buen ejemplo a tu esposa, ser un caballero con tu esposa, abrir la puerta del coche, mi vida que quieres, darle un día de descanso a la señora, llevártele vacaciones de vez en cuando. Necesitamos portarnos como hombres de Dios. Y hasta que tú no hagas eso, no podrás realmente tener el valor para vivir la vida cristiana. Ahora, hay 2 cosas que les voy a recomendar a hacer para poder tener verdaderamente esta convicción y esta decisión. 2 cosas van a necesitar hacer. Número 1, para poder tener este valor en la vida cristiana, para poder ir en contra de la corriente, para alcanzar alturas espirituales gigantescas, Dios no nos llamó a ser chaparros espirituales, ni mediocres espirituales. Dios nos llamó a que fuéramos gigantes espirituales y a que fuéramos valerosos porque tenemos al Espíritu Santo. Pero hay 2 cosas que se necesitan para poder ser un soldado de primera línea. La primera es un conocimiento firme de la Biblia. Un conocimiento firme de la Biblia. Dice en Oseas 4:6, en el Antiguo Testamento, mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento.
La causa del fracaso del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue que no conocían demasiado a Dios. Conocían de Dios, Dios es un ser supremo, Cristo murió en una cruz, su madre fue la Virgen María, todo el mundo sabe eso. Pero ¿cuántos de ustedes conocen a Dios de una forma íntima? ¿Cuántos de ustedes verdaderamente conocen las verdades más profundas del Evangelio? ¿Cuántos de ustedes ahorita a la salida, si se encontraran a un testigo de Jehová, y el testigo de Jehová te dijera, Cristo no es Dios, porque ellos es lo que enseñan, Cristo no es Dios, ¿cómo le demuestras ahorita con la Biblia que Cristo es Dios? ¿Lo podrías hacer? Si te encontraras un mormón a la salida de aquí del hotel y te dijera, vamos a ser dioses algún día en la otra vida, tú puedes enseñarle ahorita algún versículo, algún pasaje que demuestre que solo Dios es Dios y que somos criaturas. Si te encuentras a un católico y te dice, a través de los sacramentos vamos al cielo, ¿podrías demostrarle que la Biblia enseña que la salvación es por la gracia y por la fe en Jesucristo, nada más sin obras? ¿Te das cuenta? Si tú no tienes armas para poder hablar con el mormón, con el ateo, con el maestro evolucionista, con el testigo de Jehová, entonces ¿cómo puedes ser soldado de Jesucristo? Dice Efesios 6 que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Imagínate ahí en Saudi Arabia a un marín, le sale un iraquí, comienza a dispararle al suelo. Y el iraquí, ¡ay! Viene con su bayonetota grandota y el otro, ¡pum, pum, 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 pum! ¡Pum! Le vuela en la cabeza. Y así está la gente contra los cristianos, cortándole la cabeza, avergonzándolos en las escuelas, avergonzándolos en los cines, avergonzándolos en las fiestas, porque no hay cristianos que tengan un conocimiento firme de la Biblia. ¿Y por qué no lo tienen? Porque no se discipulan. Si yo les dijera a ustedes cuántos vienen al discipulado los martes aquí, de 8 a 9, a tomar un estudio a la semana, ¿cuántos están discipulándose el viernes conmigo a las 8 de la mañana en el restaurante Bavaria, discipulado intensivo? Unos van, después no vienen, 3, 4, los borro de la lista, y son tan pocos los que permanecen como los que se quedaron con Cristo al final con Él en la cruz. Hay pocos cristianos que tengan el calibre de convertirse en gigantes de Dios. En segundo lugar, para que podamos tener una firmeza y una consagración, necesitamos un corazón recto delante de Dios. Dice Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5, Primera de Timoteo 1:5, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos en Jesucristo, es posible tener mucha información acerca de la Biblia, sí es posible, sin que necesariamente esa persona ame a Dios con todo su corazón. El asunto de seguir a Cristo es un asunto del corazón, no de la mente. Si en nuestro corazón no hay limpieza, como dije yo, integridad, si en mi corazón, no con mi mente, si en mi corazón yo no amo a mi esposa con todo mi corazón, yo no puedo serle fiel. Porque aquí estoy, tengo 5 días a la semana a mi secretaria en la mente. ¿Cómo puedo yo decir que amo a mi esposa con todo mi corazón cuando ella no domina mis pensamientos? No es posible. O la amo con todo mi corazón o corro el peligro de serle infiel. Tú no puedes ir a trabajar y tener tu corazón realmente, si tienes tu corazón en el dinero y estás buscando la oportunidad de hacer una tranza y tener más dinero y más esto, no puedes servir a Dios. Porque en tu corazón no has decidido ser íntegro y no robarte un peso jamás. Pase la pobreza que pases. Seguir a Cristo es un asunto del corazón. Y si en nuestro corazón no hay estas decisiones, todo lo que sepamos de Dios o lo que aprendamos nos va a acabar endureciendo. Por eso hay tantos cristianos que abandonan el camino porque nunca conocieron verdaderamente la Biblia y porque nunca realmente entregaron su corazón a Dios. Cuando Dios buscó un rey, Él dijo, me he buscado un hombre conforme a mi corazón. Este hombre fue el rey David. El rey Saúl, que fue el que escogió el pueblo de Israel, fue un rey que aunque tenía como 1,95 de estatura, y era un hombre atractivo físicamente, y era un hombre con muchos dones y muchas habilidades, fracasó al final de su vida, porque el rey Saúl nunca le entregó su corazón a Dios. ¿Lo has hecho tú?
En esta mañana, verdaderamente, aquí en lo más íntimo, amas la verdad. ¿Estás dispuesto a ser un soldado de Jesucristo? ¿Sabes una cosa? Si tú no llegas a esa consagración, algún día vas a acabar traicionando a tu rey. Porque el que no conoce al rey a quien sirve, corre el peligro de algún día convertirse en un doble espía. El asunto de la consagración cristiana es un asunto que decidirá si eres verdaderamente cristiano. Ahora, muy bien, para acabar, si tú no quieres consagrarte ni tener valor para pelear la vida cristiana, ¿para qué sigues viniendo? ¿Qué buscas? Le dijo Cristo a los que le seguían. ¿Qué buscan? Alguien le contestó y le dijo, Señor, ¿en dónde vives? Si tú buscas a Cristo porque quieres saber en dónde mora Él, porque lo quieres conocer, síguelo. Pero yo te recomiendo que esta mañana, si no lo quieres seguir hasta el Monte Calvario, no le sigas, porque la condenación a tu vida será mucho más grande. Despidámonos en oración. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por recordarnos que no hay vacaciones espirituales para tus hijos. Padre Santo, gracias por recordarnos que no hay cese al fuego hasta que tú vengas por nosotros. Nuestros enemigos multiplicarán sus ataques contra nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestra iglesia, contra tu palabra. Porque somos blanco, ya que los poderes del mal saben quiénes tenemos el uniforme puesto. Y todos los que se ponen el uniforme tendrán que padecer persecución. Padre Santo, te amamos porque tú nos amaste primero y entregaste tu vida por nosotros en una cruz, para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Gracias, Señor, porque ahora ya no tenemos ninguna excusa para retroceder. Debemos hacer lo que hizo Hernán Cortés al llegar al puerto de Veracruz. Por la tentación de regresar a la Nueva España, quemó los barcos. Quememos con el pasado en esta mañana. Que no haya nada del pasado que nos pueda estorbar para seguir adelante. Como decía el apóstol Pablo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. En esta mañana habrá alguna persona que no tenga a Jesucristo. Habrá en esta mañana alguna persona que posiblemente sea católica o protestante o mormón o cualquier otra religión, pero no tienes ni el valor ni el poder de vivir para Dios. Solo tu conciencia te da testimonio en esta mañana que no lo has tenido. Y no lo has tenido por la simple razón que no tienes al Espíritu de Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de amor, de dominio propio, de control. Un espíritu que vence al mundo, ya que nuestro Señor venció al mundo mientras estuvo aquí. Y si en esta mañana tú perteneces a esta clase de personas, en esta mañana Dios te manda a que te enlistes en el ejército triunfante y ganador. Pásate del lado de los buenos. Si tú sigues en el otro bando, la Biblia dice que ya perdió la batalla. Cristo ya ganó la batalla en la cruz y nos ha dejado aquí peleando para que cumplamos sus mandamientos de demostrar al mundo que es el bien el que vence al mal. ¿Qué puedo hacer? Preguntarás, para que en esta mañana yo pertenezca al ejército de Cristo. La Biblia dice que en primer lugar te arrepientas de tus pecados. Arrepiéntete, date cuenta que vas en camino de autodestrucción, vas en el camino de tu ego gobierna tu vida y ya no puedes vivir para ti mismo, para ti misma. En segundo lugar, cree que Jesucristo pagó con su sangre y con su muerte por tus pecados. Cree con todo tu corazón que Él es el Hijo de Dios. Cree que nada más Él puede ayudarte y que Él en esta mañana te puede dar su Espíritu para que tú salgas de este lugar con ese valor que todo hijo de Dios debe de tener.
Y las personas que esta mañana quieran invitar a Cristo por primera vez en su vida, ahí desde tu lugar, dile a Dios estas palabras. Mi Señor y mi Dios, te pido perdón por mi cobardía, porque no he sido la persona que tú quieres que yo sea. Te confieso mi pecado y reconozco que te he ofendido. Creo con todo mi corazón que tu Hijo Jesucristo colgaba en una cruz y derramaba su sangre para que yo pudiera en esta mañana ser perdonado de todos mis pecados. Señor Jesucristo, entra a mi corazón en este momento. Te recibo como mi Señor y mi Salvador y te doy las gracias porque comenzaré a enfrentar este mundo tan difícil con el poder tuyo, con un poder de lo alto, con un poder que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, jamás volveré a tener miedo, porque tú, Señor, estarás conmigo. En el nombre de Jesucristo. Amén.